Gracias a Incinca y su marca Cavalier, la tela que recomiendan los expertos presenta Análisis de País. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, fue formada o fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue aprobado posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007. Esto como resultado, 7 años después, allá por el 2014, dio como quizás el caso más emblemático que ha vivido este vecino país centroamericano fue la destitución tanto del presidente de aquel momento, como es Otto Pérez Molina, como su vicepresidenta Roxana Beldetti, ambos encarcelados por actos de corrupción en donde los cuales la CICIG hizo ese gran descubrimiento o esa gran forma de poder poner orden en el vecino país. Posterior a eso, el actual presidente Jimmy Morales es un cómico que durante mucho tiempo estuvo tirándole y dándole con todo a los políticos de guatemaltecos, y ahora lógicamente es el presidente, y que también no ha escapado a ciertas críticas y a ciertos problemas que últimamente se le han venido y que se le están acumulando por esta cuestión de la Comisión Especial contra la Impunidad. En el caso salvadoreño hay voces, principalmente de derecha, que están abogando por unas CICIES aquí en El Salvador, para que vengan y para que se investiguen casos de corrupción, y pues lógicamente también para que en el mejor de los casos también se pueda emular lo que ha pasado en Guatemala, y si es posible hasta la destitución de los presidentes o del presidente que en ese momento ahí se encuentre. Si lo podemos ver así, podemos decir pues de que casos como el del cartel de Texas con José Adán Salazar como Chepe Diablo, conocido popularmente, y que ha salpicado incluso hasta el vicepresidente de la República, creo que quizás serían casos como muy emblemáticos que sería bueno que, según unos sectores, se investigara aquí en El Salvador. Pero bien, en este Viernes Santo y esta repetición en el lunes de Pascua de Análisis de País, queremos hablar sobre si es conveniente o no el tener unas CICIES aquí en El Salvador. ¿Cree usted que eso mejorará realmente la corrupción que se vive a nivel gubernamental, o si sinceramente no es necesario porque el trabajo que está haciendo actualmente la Fiscalía está siendo bastante efectivo? Todo esto y más lo vamos a hablar en este día especial, Viernes Santo, y desde luego queremos que usted nos acompañe acá en Análisis de País, y para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados. Cincatex, una marca de Incinca, presenta al invitado de Análisis de País. Bueno, tenemos en estos momentos ya a nuestros invitados de siempre, y hoy nos toca estar hablando con Juan Coronado y también con Carlos Melara. Juan, bienvenido en este Viernes Santo. Hola Nelson, Carlos, buenas noches amigos televidentes. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar en este Viernes Santo, y aquí listo ya para hablar sobre este tema muy candente. Bueno, perfecto. Ya, también está con nosotros Carlos Melara. Carlos, bienvenido. Hola, estimados Nelson, Juan, amigos televidentes, amigas televidentes, buenas noches, y esperamos que hayan estado pasando y todavía disfrutando un poquito de estas vacaciones, de estos momentos de descanso. Esperemos que la hayan pasado bien en familia y pues la sigan pasando bien. Sí, lo que pasa es que las vacaciones muy poco duran, y para uno de medios de comunicación, claro, que yo creo que casi no tenemos. Pero bueno, estamos acá para justamente discutir los temas que viernes a viernes tenemos para todos los salvadoreños. Bien, comenzamos en esta noche de viernes preguntándonos la siguiente interrogante. ¿Es necesaria la creación de unas CICIES aquí en El Salvador? Juan. A ver, yo creo que es muy discutible si consideramos cuál es la línea a propósito de la CICIG. ¿Cuál es la línea que trae este tema de las comisiones investigadoras del crimen organizado a nivel internacional? Recordemos que no solo es una exigencia que se está haciendo aquí en el país. En su momento lo hizo Guatemala, ya dabas los antecedentes, Nelson, y ya me imagino que más adelante vamos a terminar de profundizar en esto.
también recientemente en Honduras se ha nombrado, se ha conformado una comisión de esa categoría de la CICIG en Guatemala, y hay una exigencia también aquí en el país por parte de algunos sectores y sobre todo sectores de derecha. A ver, y si quisiéramos ver por dónde viene también esta línea de querer implementar estas comisiones internacionales, hay que recordar que entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que formamos el Triángulo Norte Centroamericano, sobre esta región o sobre estos tres países particularmente, hay un interés de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, obviamente, por el nivel de crimen organizado que opera precisamente, y por ese crimen organizado que ha permeado, y en Guatemala por supuesto que tuvo su efecto en la destitución de Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, precisamente porque ellos se vieron salpicados por esa operación del crimen organizado a través de la famosa línea que venía operando históricamente desde hace un par de décadas en la estructura del ejército y en la estructura de la Policía Nacional Civil últimamente en Guatemala, y que precisamente era toda una red. Ya más adelante, si quieren, vamos a ver esto, cómo es que penetra el crimen organizado. Precisamente en Honduras está pasando lo mismo, y en El Salvador, que también ya tenemos el caso de Chepe Diablo. De Chepe Diablo ahora mismo, ya que también fue señalado en el cártel de Texas, ya el Departamento de Estado también ya lo tenía ahí clasificado entre los capos de la droga a nivel centroamericano, y obviamente que ha llevado a su captura. Ahora, concretamente sobre si es necesaria la creación de una comisión internacional tipo la CICIG de Guatemala en nuestro país, yo creo que habría que dar ese margen de tiempo a que funcione la institucionalidad del país. Démosle ese margen. Yo, desde mi perspectiva, habría que darle ese margen de tiempo al accionar del actual fiscal general, que por lo visto, digamos que está tratando de investigar, de profundizar en algunos casos. A veces hay algunos señalamientos también por ahí que se está balanceando el trabajo de la investigación que se está haciendo. Bueno, yo digo que habría que esperar a que pase o que lleve a términos concretos las primeras investigaciones que ahora tiene en contra de algunos exfuncionarios, en contra de algunos políticos, y después, si lleva a buenos términos, decir, porque hay condena o porque hay absolución de los implicados en las investigaciones, o sea, pero que sean las investigaciones precisamente de toda la estructura judicial de nuestro país. El problema es que de repente aquí hemos tenido un nivel de comportamiento en las instituciones de justicia que, por ejemplo, siempre se vivía señalando que el trabajo que podía hacer la Fiscalía con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, de repente terminaba siendo votado por el accionar de algunos jueces que están señalados, incluso que hay demandas concretas e incluso hay acciones penales, hay acciones judiciales concretas en contra de algunos jueces del interior del país. Entonces yo creo que por ahí fortalezcamos y fortalecer en términos de funcionalidad, porque si hablamos de recursos, yo creo que el sector justicia, o por lo menos la Corte Suprema de Justicia, los jueces ahora mismo, yo creo que es del sector del órgano que tiene mejor presupuesto ahora mismo, y entonces esos recursos, bueno, que los maximicen, que los utilicen bien en función de ese trabajo que tiene que hacerse sin contaminación. El problema es que estamos hablando de la penetración o de la filtración que tiene el crimen organizado en algunas estructuras estatales, y el sector judicial en nuestro país
pues, no ha quedado exento a ese operar, de ese operar del crimen organizado. Incluso se ha dicho en las publicaciones últimas de los jueces señalados en el interior del país, por ejemplo en San Miguel, que hubo jueces que recibieron dádivas, recibieron dinero de algunos implicados en unos casos muy concretos. Entonces, yo diría, y lo otro, aparte de dejar que funcione la institucionalidad, también despolitizar. Punto clave aquí es despolitizar también todo lo que se hace en la estructura judicial. El problema es, yo creo que ya lo hemos hablado en programas anteriores con otros invitados. De repente aquí el problema que tenemos como país es que terminamos politizando, ¿ya? Y entonces ahora mismo el trabajo que está haciendo actualmente la Fiscalía también ya se politizó, independientemente de si los señalamientos vienen de X partido o de Y partido, pero ya se politizó porque no dejamos que trabaje sin esa contaminación política. Si eso fuera el caso, si sucediera en nuestro país, yo creo que las cosas podrían ir por un mejor camino sin necesidad de tener esas comisiones internacionales ahora mismo. Bueno, perfecto. A ver, Carlos, ¿cuál es tu percepción con respecto a una posible entrada de unas ICIES aquí en el país? Fíjate que yo concuerdo bastante con lo que ha dicho Juan. Yo quisiera dividir un poco las intervenciones. Primero quisiera contextualizar un poquito el caso de Guatemala, porque es el que tenemos más cerca y es el único que está ahorita, ¿verdad? Funcionando. Y luego platicar un poco sobre cómo es que se logró que estos casos tan sonados ahora pues estén en juicios, ¿verdad? Estén en juicios. Eso por un momento. Entonces, miren, primero decir que la CICIG, CICIG, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿sí? Impunidad, ¿ya? Y como bien mencionaba en el contexto previo, Nelson, pues se fue algo que sucedió en los 90s. Recordémonos que Guatemala tiene su firma de acuerdos de paz en el 96, posterior a nosotros, ¿sí? En el 96. Y entonces, en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el gobierno de Guatemala se comprometió, fíjense bien, a combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad, ¿sí? Y también maquinaria clandestina de seguridad. A eso se había comprometido el gobierno guatemalteco allá en los 90s, en el proceso de sus acuerdos de paz. Posteriormente, la misión de verificación de las Naciones Unidas, aquí se llamaba ONUSAL, sí, allá se llamaba MINUWA, ¿sí? Esta misión de verificación dice, no, miren, aquí esta cuestión no se está dando, ¿ya? Aquí es necesario hacer otras cosas, aquí se cometen crímenes violentos, se amenazan a los derechos humanos de las personas que trabajan en favor de determinadas personas, etcétera, ¿ya? Se obstruye la justicia, etcétera, y se empieza a gestar todo este movimiento hace ratos de solicitar una comisión internacional. ¿Quién solicita la comisión? El Estado de Guatemala. Es así el proceso. El Estado, cualquiera, pide, en este caso a la ONU, ¿sí?, a que se conforme a esta comisión internacional. Por supuesto, con dinero. Vamos a ver quién financia esto. Bueno, en Guatemala lo financia Estados Unidos y la Unión Europea. Y más países, son 21, ¿ya? Y más países. Y por ahí el dicho de que quien pone el mariachi... No, sí, quien paga el mariachi pide la canción. Pide la canción, va. Entonces, ¿y quién está poniendo más plata? Por supuesto, Estados Unidos. Como bien mencionaba Juan, el Departamento de Estado tiene intereses aquí en el Triángulo Norte. Sí, totalmente. Ese es un programa que tenemos que hacer en otra ocasión, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el espíritu del nacimiento de esta Comisión Internacional es la impunidad, no es la corrupción. A eso quiero llegar yo. El espíritu de esta comisión, como su mismo nombre lo dice, es la impunidad y no la corrupción. Vamos a ver qué es, según la Real Academia Española, impunidad. Dice que impunidad es simplemente aquello que queda sin castigo, ¿ya? Aquello que queda sin castigo, eso se impune, ¿sí? Y
Corrupción es aquella práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de algunas organizaciones en provecho económico o de otra índole de sus gestores, es decir, aprovecharse. ¿Ya? Bueno, pero Diferente. la corrupción puede quedar impune también. De acuerdo, pero son dos términos diferentes. Impunidad y corrupción no es lo mismo. ¿Ya? Ok. A eso quiero llegar. Impunidad es que queda sin castigo. La corrupción puede quedar sin castigo, sí, de acuerdo. Sí, sí, correcto. Pero son dos cosas diferentes. Entonces el espíritu de la CICIG allá en Guatemala fue luchar contra la impunidad, no contra la corrupción. Ahí vamos escarbando más. ¿Qué quiero llegar? A que nosotros, aquí en El Salvador o en Honduras o en cualquier otro país que se solicite esto o haya alguna presión de algunos sectores para que se solicite esto, debemos saber qué estamos pidiendo Sí. y por qué. Ya mencionaba Juan de que hay que darle tiempo al sistema y a la institucionalidad para que funcione. De acuerdo, ¿verdad? Pero aquellos sectores que piden CICIs y démosle con las CICIs, bueno, ¿por qué la están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Hay que saber conceptualmente qué se quiere pedir y por qué. Entonces así funciona en 2007. Bueno, se da, empieza y se crea, hay una fiscalía especial ya en Guatemala que ve estos casos. Podría ser paralela entonces a la fiscalía. Es paralela. ¿Ya? Por supuesto está dentro del Ministerio Público guatemalteco, pero se crea una fiscalía especial. No es cualquier cosa. Y se investigan casos de impunidad relacionados con la guerra. Así nació esta cuestión. Relacionadas con la guerra y organizaciones delictivas. ¿Ya? Esto con el objetivo de desmantelar a los cuerpos ilegales y a los aparatos clandestinos de seguridad. Díganme ustedes, ¿cuántos cuerpos ilegales y cuántos aparatos clandestinos de seguridad se han desmantelado en Guatemala a raíz de la implementación de esta comisión? Habrá que ver. Esa es la pregunta, porque el caso más sonado fue el de la línea. Correcto, la línea es un cuerpo ilegal, es un aparato clandestino de seguridad. Algo así, y si quiero captarte la idea, es como los escuadrones de la muerte. Más o menos. Por ejemplo, la sombra negra. Más o menos, correcto. Ok. ¿Ha ayudado la CICIG en Guatemala a este tipo de casos? Ah, sí, yo creo que esa es una pregunta muy válida, Juan. Entonces solo déjame terminar. Ok. Entonces, a lo que voy es, no le estoy diciendo que la CICIG sea buena o mala, o que hay que ponerla o no ponerla, sino que simplemente contextualizar y ver de qué ha servido en la hermana república. Ha servido para casos como la línea y decir, ahí hay corrupción, vaya, bravo, aplausos, pero no es para lo que fue creado, que ha funcionado para otra cosa. O sea, vaya. estamos hablando de una desnaturalización de la CICIG. Exacto, a mi juicio, Ah, muy ok. personal. ¿Sí? Bueno, de hecho, pues es parte de los objetivos que como CICIG fue creado. Exacto. Ahora que ha abordado otros temas como corrupción, genial. Bueno. Genial, ¿verdad? Pero qué bien. Pero no es el objetivo. Ok, perfecto. Le vamos a dar el chance Sí, a Juan. sí. A ver, lo que pasa es de que se dicen tantas cosas. A ver, la línea no es un cuerpo paralelo, sino que la línea es una estructura que funciona a partir del ejército, de la Policía Nacional Civil. De ahí se alimenta toda la línea. Entonces, no es que sea un cuerpo de seguridad paralelo o fuera Clandestino. No, pero es que nos referíamos a la fiscalía en sí, a la fiscalía, una fiscalía paralela. Eso es lo que yo creo. Eso sí, No, sí, claro, eso sí. La fiscalía. A ver, ¿cuál era tu pregunta? No, el tema es la desnaturalización. Sí, correcto. Ya. Que en Guatemala se podría decir de que ha pasado eso. Que está bien que haya investigado y ahora haya juicios con casos de corrupción, pero no fue para eso creada esta comisión. Ok. A ver, lo que pasa es de que hay que entender cuando la CICIG empieza a investigar los casos, el caso específico de la línea, y se va dando cuenta que en esa línea está involucrada diversas estructuras institucionales del Estado, entonces que le llevan a diferentes líneas de investigación paralelamente, entonces por ahí se va encontrando con una estructura bien arraigada en todo el Estado, y entonces por eso es que de repente como que ya no investiga precisamente solo para lo que se le había creado, sino que ahora hay que investigar esos otros casos que precisamente llevan
a la destitución del expresidente y la ex vicepresidenta. Aquí hay que agregar algo más. Es decir, la incidencia que tuvo la sociedad civil también, porque hubo una presión precisamente. Sí, mire, a mí no me dieron este mandato como sí, pero el problema es que la sociedad civil ahora también está presionando para que llegue al fondo de esta cosa. Y esa misma presión social fue la que demandó incluso que se llevara hasta las últimas consecuencias a los dos mandatarios, es decir, al presidente y la vicepresidenta de Guatemala. Entonces, yo creo que por ahí es que, si se quiere, la CICIG se fue a investigar otros casos, pero no es que se haya desnaturalizado. El problema es que la misma realidad, la misma dinámica de la investigación le fue imponiendo otras líneas de investigación, valga la redundancia. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Por qué esos niveles de impunidad, o por qué esas líneas de investigación en esos diferentes niveles de impunidad? Pues precisamente por el crimen organizado, el narcotráfico que se había filtrado en las instituciones de gobierno. Todavía la hay, sí, todavía la hay. Y la CICIG, la fiscal que estuvo el año pasado en el país, dice, mire, no, ahí en Guatemala todavía hay mucho por investigar, hay estructuras que desmantelar y se tiene que seguir en las líneas de investigación. El caso es si los recursos que le está aportando ahora mismo la comunidad internacional a la CICIG van a ser lo suficiente como para desmontar toda esa estructura de impunidad que existe en Guatemala. A ver, habría que ver si aquí en el país tenemos ese nivel de operatividad de los sectores del crimen organizado, del narcotráfico, en las estructuras institucionales, es decir, en la Fiscalía, porque la misma Fiscalía de Guatemala, el mismo Ejército de Guatemala, la misma policía, vaya, esas ejecuciones sumarias que hacía la Policía Nacional Civil de Guatemala, por ejemplo, producto de es decir, parte de ese trabajo de la línea que se venía gestando, y es una operación que se viene dando incluso antes de la misma instalación de la CICIG en Guatemala. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, todas esas estructuras paralelas que quedaron por ahí sin mayor supervisión, ahora mismo fueron las que se fueron digamos, se fueron fusionando para establecer todo ese nivel de estructura operativa que llegó a grandes dimensiones. Si no, veamos el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Bueno, ahora, es muy importante quizás, primero, como primer paso, saber cuál es el origen de la CICIG allá en Guatemala y qué, digamos que quizás no se ha desnaturalizado, sino más bien en lo que ha desembocado o que no ha respondido a los intereses o a los objetivos primarios que tenía esta CICIG allá en Guatemala. Sin embargo, creo pues de que dentro de todo siempre ha habido ganancia, porque ha sido algo histórico que hayan destituido a un presidente por corrupción ahí en Guatemala, cuando Guatemala, pues bueno, si no recordemos la época de Ríos Montt, la época de otros presidentes en donde sí se han visto involucrados justamente en diferentes actos que van o que lesionan el buen vivir en la sociedad. Así es que vamos a seguir analizando este tema posterior a la pausa, y antes de irnos nuevamente, pues queremos invitarle para que usted pueda visitar Lubricentro R&M, para que usted pueda hacerle el cambio de aceite que no le hizo en vacaciones, después de vacaciones o antes de que usted empiece a trabajar justamente allá en Lubricentro R&M. Recuerde, Lubricentro R&M le está esperando a usted y a toda su familia, porque el carro también es familiar, justamente en el kilómetro 12,5, carretera troncal del norte, esquina opuesta a la Puma de la troncal. Bien, nos vamos a la pausa, ya retornamos con más.